Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco, algo que sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué demonios pasó? Vamos a hablar de ese momento en el que Can Yaman besa a Demet Özdemir y la reacción de ella se vuelve viral. Sí, lo sé, el título es directo y puede que ya hayan visto fragmentos o leído titulares por ahí, pero aquí vamos a desmenuzar todo, desde el contexto hasta las posibles interpretaciones, profundizando en cada matiz y en cada teoría que ha surgido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones y posibles verdades, les recuerdo, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Que arrancamos con todo. Imaginen la escena. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más resonantes de la actuación turca, conocidos por su química explosiva en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkencikus. Han pasado años desde que esa serie nos cautivó, y la nostalgia por esos personajes, por Can Divit y Sanem, sigue muy viva en el corazón de sus fans. Sus seguidores siempre han anhelado verlos juntos de nuevo, y cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se convierte en noticia, en un evento que moviliza a miles. Bueno, pues parece que el destino, o quizás la buena voluntad de alguien con una cámara, quiso regalarnos un momento que muchos esperaban, pero que tal vez no de la forma en que se presentó, y que ha dado pie a un sinfín de interpretaciones, cada una más fascinante que la anterior. Lo que se hizo viral fue un vídeo, o más bien, clips de un vídeo, que mostraban a Can Yaman y Demet Özdemir en una situación que a primera vista parecía íntima. En uno de los fragmentos más comentados, se ve a Can acercándose a Demet, y en un movimiento que para muchos fue rápido y espontáneo, le da un beso. No un beso de pico, no un beso de saludo rápido, sino un beso en los labios que para los estándares de una aparición pública o un encuentro entre ex colegas, podría considerarse sorprendente, incluso audaz. La forma en que él se inclina, la cercanía, la duración del gesto, todo contribuyó a la intensidad del momento capturado. Pero la verdadera chispa, el motivo de que este vídeo se volviera viral y generara miles de comentarios y teorías, fue la reacción de Demet. En el momento del beso y justo después, su expresión facial y su lenguaje corporal se volvieron objeto de un análisis exhaustivo, casi forense, por parte de los internautas. Algunos la vieron con los ojos un poco desorbitados, una leve sorpresa en el rostro, una rigidez momentánea en sus hombros, quizás un tinte de incomodidad, mientras que otros interpretaron su reacción como una mezcla de sorpresa y vergüenza. Quizás hasta un poco de picardía, un guiño a la expectación que generaba su antigua pareja en pantalla. Es la ambigüedad de la expresión humana, esa sutileza de los gestos que la cámara captura y la expectativa del público amplifica hasta el infinito, lo que ha alimentado este debate sin precedentes. ¿Qué pudo haber sucedido realmente? Las teorías son tantas como los fans que comentan en redes sociales, cada una intentando descifrar el enigma detrás de esa mirada y ese beso. Una de las más populares y reconfortantes para muchos es que fue un beso espontáneo, un acto de cariño entre amigos o excompañeros que se tienen aprecio mutuo. Can Yaman, conocido por su carácter a veces impulsivo, apasionado y con una energía arrolladora, podría haber actuado guiado por un impulso del momento, un gesto de camaradería, una forma de celebrar un reencuentro o incluso una broma que, al ser tan íntima, salió un poco de control. Demet, por su parte, quizás se sintió pillada por sorpresa, no esperando un beso de esa naturaleza en ese contexto específico, independientemente de su nivel de afecto por Can. Su reacción entonces sería simplemente la de alguien que ha sido tomada por improviso, y cuya sorpresa es genuina y efímera, un reflejo de la inesperada intimidad. Otra vertiente de la especulación, que ha capturado la imaginación de muchos, apunta a una posible relación que podría estar resurgiendo, o que según algunos, nunca terminó de apagarse del todo. Can y Demet ya habían sido vinculados sentimentalmente durante la emisión de Erkencikus, y aunque ambos negaron categóricamente los rumores en su momento, la química que proyectaban en pantalla era tan potente, tan eléctrica, que muchos fans creían en la existencia de algo más allá de la ficción, un amor real que se cocinaba a fuego lento tras bambalinas. ¿Podría este beso ser una señal inequívoca de que hay algo entre ellos, un regreso de la chispa que conquistó a millones de corazones? La reacción de Demet, en este caso, podría interpretarse de diferentes maneras,
quizás un beso de reencuentro, un momento de conexión que los trajo de vuelta a sus personajes, y su sorpresa podría ser genuina porque no lo esperaba en ese preciso instante. O quizás era una sorpresa mezclada con la alegría secreta de ese reencuentro. O incluso podría ser una señal de que algo está sucediendo, y ella está siendo sorprendida por la intensidad y la audacia del gesto en un momento tan público. Esta teoría añade un tinte romántico y dramático a la situación, alimentando los deseos de los seguidores de ver a sus ídolos juntos de nuevo, tanto en la ficción como en la vida real. También está la teoría más pragmática y para algunos menos romántica, que todo fue parte de una estrategia de marketing o una broma elaborada con un propósito específico. En el competitivo mundo del entretenimiento, las apariciones públicas, los rumores bien orquestados y las interacciones inesperadas a menudo se utilizan para mantener a la audiencia interesada, generar conversación y, en última instancia, mantener la relevancia de los artistas. ¿Podría este beso ser una forma inteligente y calculada de reavivar el interés en ambos actores, individualmente o como una potencial pareja mediática que sigue generando titulares? La reacción de Demet, en este escenario, podría ser una actuación impecable, una expresión ensayada meticulosamente para generar el revuelo deseado y captar la atención de los medios y del público. Sin embargo, esto suena un poco más rebuscado, considerando que ambos son figuras consolidadas y reconocidas en el panorama turco e internacional, y no necesitarían tanto para mantener su popularidad. No obstante, la industria del entretenimiento es conocida por sus maniobras inesperadas, y esta posibilidad no puede ser descartada por completo. Es fundamental también considerar el contexto específico en el que se produjo este vídeo. ¿Era un evento público multitudinario, lleno de flashes y miradas curiosas? ¿Una reunión privada con amigos cercanos, donde la intimidad es mayor? ¿Un encuentro casual en la calle, donde la espontaneidad reina? Los detalles del entorno pueden cambiar radicalmente la interpretación de un gesto. Si fue en un evento público con cámaras presentes, la presión y la conciencia de estar siendo observados podrían haber influido notablemente en la reacción de Demet, añadiendo una capa de incomodidad o reserva. Si por el contrario fue un encuentro más privado, la sorpresa podría ser aún mayor, o el gesto podría ser interpretado como algo más natural entre ellos. Lamentablemente, la información sobre el contexto exacto no siempre es clara en los vídeos virales, lo que abre la puerta a todo tipo de conjeturas y teorías. La falta de información precisa alimenta el misterio, permitiendo que cada quien proyecte sus propias ideas en la escena. Y luego está, por supuesto, la propia Demet Özdemir. Ella es una actriz talentosa, reconocida por su capacidad para transmitir emociones complejas con sutileza y autenticidad. Su expresión facial, ese microsegundo congelado en el tiempo, ha sido analizada por miles de personas, desglosada en cada matiz y en cada posible significado. Algunos ven en sus ojos un brillo de duda, una pregunta silenciosa que parece flotar en el aire. Otros, una fugaz sonrisa que intenta disimular, una chispa de timidez o incluso de complicidad. Es fascinante cómo un solo gesto o una mirada puede ser interpretado de tantas maneras distintas, reflejando la subjetividad de la percepción humana. Podría ser que ella, como persona, no se sintiera completamente cómoda con el beso en ese momento, independientemente de sus sentimientos hacia Khan. Quizás el lugar, la gente alrededor, la formalidad del evento, o simplemente el hecho de que fuera tan repentino y público, la hicieron reaccionar de esa manera instintiva. O tal vez, su sorpresa es simplemente la de alguien a quien le han tomado por improviso, y no hay una lectura más profunda que hacer. No podemos olvidar la imagen pública que cada uno de ellos proyecta. Can Yaman ha sido a menudo retratado como un hombre apasionado, un conquistador nato, a veces un poco rebelde y con una gran popularidad entre el público femenino, lo que lo convierte en una figura a menudo asociada con gestos audaces. Demet Özdemir, por otro lado, es vista como una figura más reservada, elegante, profesional y con una imagen pública muy cuidada. Estas percepciones preexistentes, estas etiquetas mediáticas, influyen inevitablemente en cómo el público interpreta sus acciones. Un beso de Khan podría ser visto por muchos como algo típico de él, un reflejo de su personalidad carismática y atrevida. En contraste, la reacción de Demet podría ser analizada bajo la lupa de su imagen más cuidada, buscando cualquier indicio de incomodidad o sorpresa que se alinee con esa percepción. Lo que es innegable es el poder democratizador y amplificador de las redes sociales para transformar un simple momento en un fenómeno global.
En cuestión de horas el vídeo y los comentarios sobre la reacción de Demet se propagaron como la pólvora, alcanzando todos los rincones del planeta. Cada plataforma, desde Instagram y Twitter hasta TikTok y Facebook, se llenó de debates apasionados, memes ingeniosos y análisis detallados, cada uno aportando su propia visión sobre lo sucedido. Es un fenómeno fascinante como un simple beso, capturado en un instante fugaz, puede convertirse en el tema central de conversación para una audiencia global, demostrando la interconexión del mundo moderno a través de la tecnología. Personalmente, y esto es solo mi humilde opinión, creo que la verdad es probablemente una compleja mezcla de varios factores. Es muy posible que fuera un gesto espontáneo por parte de Khan, quizás impulsado por el cariño y la nostalgia de reencontrarse con una colega y amiga con la que compartió tanto, y con quien mantuvo una conexión especial durante el rodaje de Erkénticos. Y Demet, al ser tomada por sorpresa por la intimidad y la espontaneidad del gesto, reaccionó de una manera que reflejó esa sorpresa. No creo que haya necesariamente algo malo o negativo en esa reacción. A veces simplemente no esperamos ciertas cosas de ciertas personas, o en ciertos contextos, y nuestra reacción inicial es de pura sorpresa, un reflejo del shock momentáneo. No hay por qué atribuirle significados más profundos o complejos si no los hay intrínsecamente. La belleza de la interacción humana reside en su espontaneidad. Sin embargo, la belleza de estos misterios del espectáculo es que nos permiten especular, nos invitan a imaginar, a crear nuestras propias narrativas, a fantasear con lo que podría ser. Los fans de Erkénticos siempre tendrán la esperanza de que la magia de la serie se traslade a la vida real, y este tipo de eventos, por ambiguos que sean, alimentan esa fantasía colectiva. Es un recordatorio de la conexión profunda que los actores pueden crear con su audiencia, una conexión que trasciende la pantalla y se instala en la imaginación colectiva, haciendo que los personajes y las relaciones que interpretan cobren vida propia en la mente de los espectadores. Es importante también recordar la diferencia fundamental entre la ficción y la realidad. Khan y Demet interpretaron a una pareja de enamorados, y lo hicieron de maravilla, cautivando a millones, pero eso no significa que en la vida real deban mantener esa misma dinámica o esa misma conexión constante, ni que deban responder a las expectativas de sus fans de la misma manera. Cada uno tiene su vida, sus relaciones, sus proyectos y sus experiencias individuales. Y un beso, por muy mediático y viral que sea, no define por sí solo la complejidad de las relaciones humanas, ni el estado actual de sus interacciones. Son dos artistas talentosos que compartieron un proyecto y que, aparentemente, mantienen un vínculo cordial, pero eso no implica necesariamente un romance o un futuro juntos. En resumen, el vídeo de Khan Yaman besando a Demet Özdemir y la reacción de ella se ha convertido en un fenómeno viral, desatando un torbellino de especulaciones que han ocupado titulares y han sido debatidas apasionadamente en todas las plataformas digitales. Hemos explorado las posibles interpretaciones, desde un gesto espontáneo entre amigos, impulsado por el cariño y la nostalgia, hasta indicios de un posible regreso de su antigua química, alimentando los deseos de los fans de una reconciliación romántica, o incluso una estrategia de marketing calculada para mantener la atención mediática. La ambigüedad de la reacción de Demet ha sido el ingrediente clave que ha alimentado todos estos debates, demostrando una vez más el poder de las redes sociales para amplificar, analizar y magnificar cada detalle del mundo del espectáculo, convirtiendo un instante en un evento de repercusión mundial. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que fue un beso espontáneo, un reencuentro inesperado, una señal de algo más, o simplemente una jugada de marketing? ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Fue sorpresa genuina, incomodidad, o algo completamente distinto? Nos encantaría leer sus teorías, sus interpretaciones y sus comentarios en la sección de abajo. De verdad que nos encanta saber lo que piensan y debatir estas interesantes cuestiones con nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta que desmenucemos este tipo de historias intrigantes del mundo del espectáculo, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en esta aventura de análisis y entretenimiento, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.